Gracia y paz, amados hermanos en Cristo. Nos encontramos de nuevo para seguir con esa serie de estudios sobre esa batalla espiritual, sobre esa guerra contra Satanás que la Biblia muestra. Esa batalla espiritual contra el reino de las tinieblas que está registrada en la Escritura. Llevamos ya 8 vídeos y este es nuestro vídeo número 9 de esta nuestra serie. Y en este momento, en este vídeo concreto, hemos titulado el vídeo Jesús versus Satanás, es decir, Jesús contra Satanás. Un poco de lo que la Biblia muestra de esa batalla entre Satanás y el Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesús. En primer lugar, queremos ver cómo esa batalla es una batalla anunciada desde el principio. La batalla feroz entre Satanás y Jesús. Y digo feroz por parte de Satanás. ¿Por qué? Porque para Jesús derrotar a Satanás nunca ha supuesto ni supondría una dificultad, pues es Dios. Es una batalla anunciada desde el principio. Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Nosotros vemos anunciado que Satanás sería pisado en la cabeza, la serpiente sería pisada en la cabeza. Es una señal de derrota que vemos anunciada en Génesis. ¿Y de quién habla ese texto? De Jesús, a quien Satanás, la serpiente, mordería en el calcañar, pero él pisaría en su cabeza. Nosotros sabemos que la guerra entre Jesús y Satanás es una guerra anunciada desde el mismo Génesis, Hay una cosa interesante. Desde el principio del ministerio público de Jesús, nosotros vemos cómo empieza la batalla. Cuando Jesús es bautizado, ¿qué pasa justo después del bautismo de Jesús? Cuando Jesús es bautizado, justo después es llevado por el Espíritu al desierto para tener el primer cara a cara con Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11 dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu para tener ese encuentro cara a cara con Satanás. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, ahí empieza el primer enfrentamiento cara a cara registrado en las Escrituras entre Jesús y Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos cosas principalmente que se han dicho de esa primera tentación. Número uno, que se le pone en duda su identidad. Por eso dice, si eres hijo de Dios. Es verdad, si realmente eres el Hijo de Dios, si realmente eres quien dices ser, si realmente eres el esperado, haz que estas piedras se conviertan en pan. Por un lado, muchos estudiosos creen que lo que Satanás está provocando es que ponga en duda su identidad. Otros, sin embargo, están diciendo que lo que Satanás quiere es que él sea independiente del Padre. ¿Por qué? Porque algo que Jesús siempre ha mostrado en las Escrituras es que el Padre y él son uno. La relación del Hijo y el Padre es perfecta. Y Satanás le está diciendo a Jesús, tú puedes hacerlo sin el Padre. No dependes del Padre. Es un llamado a la independencia del Hijo del Padre. Sin embargo, la respuesta de Jesús es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Ambos puntos de vista caen en ese momento, en esa primera tentación. Su identidad, él no tiene por qué demostrársela al enemigo, él sabe lo que es. Y Satanás también sabe quién es Jesús. Satanás también sabe. Y su independencia queda completamente ahí anulada. Porque él deja y afirma claramente que él no necesita pan, sino que es suficiente con la palabra que sale de la boca del Padre. Pero ahí vemos el primer enfrentamiento de Jesús y Satanás. Segunda cosa que le dice es lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará
y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí vemos la segunda tentativa de Satanás, y es provocar que Jesús tentara al Señor, como Jesús afirma en la respuesta bíblica que da. Provocar al Señor. Es como si yo me subiera a lo alto de una cornisa, y como hay textos bíblicos que afirman que el Señor me recogería y me guardaría, yo me tiro y digo, Señor, si eres Dios de verdad, yo ahora me tiro y tú me recoges. Jesús contesta claramente con las Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Pero no solo eso, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían. Ahí vemos una tercera tentativa de Satanás, y en este caso ofreciendo gloria y poder, ofreciendo poderes de este mundo, gloria de este mundo, vanidades de este mundo, materialismo de este mundo, y el requisito es desviar su obediencia y su adoración al Padre, y colocar su adoración postrándose ante el diablo. A lo que Jesús responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Algo que nosotros vemos muy reflejado en el Evangelio de la Prosperidad es que ofrece las riquezas y vanidades, glorias y éxitos de este mundo presente a través de postrarte ante ese sucio, diabólico y prostituido evangelio. Pero nosotros vemos claramente que el corazón de Jesús estaba en el Padre, en el Padre. Me encanta cuando Jesús afirma, mi voluntad, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero vemos como en Génesis se anuncia esa batalla de Satanás contra Jesús. Desde el principio ya es anunciada. Y justo después de su bautismo, en cuanto empieza su ministerio público, ya tiene el primer cara a cara con Satanás. ¿Cómo termina eso? Satanás sale, Satanás tiene la certeza de quién es Jesús, y los ángeles vienen y lo sirven. Hermanos, ahí vemos claramente también el primer indicio de la gran derrota que Satanás iba a experimentar de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos afirmar también que Jesús es el principal enemigo de las tinieblas. Ustedes sabían que las tinieblas no nos temen a nosotros, temen a nuestro Señor. Muchos creyentes creen que el diablo teme a los creyentes, pero no, el diablo teme al Señor de los creyentes. ¿Quién mora en nosotros? Es el Espíritu Santo. El diablo no teme a los hombres, pero el diablo teme al Señor, y nuestro Señor y Salvador es mucho más grande y poderoso que Satanás. Nuestro Señor y Salvador es el enemigo número 1 de las tinieblas. Lucas capítulo 4, 18, 19 leemos así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Me preocupa cuando algunas personas leen este versículo a gente, es decir, cogen a un creyente, por ejemplo a mí, voy a un culto y el pastor viene y lee este versículo y dice: el Espíritu del Señor está sobre ti porque te ha puesto para traer libertad a los oprimidos, traer vista a los ciegos, y yo, wow, me ha elegido para ser el ungido. Pero ¿qué es este texto? Este texto es una profecía mesiánica. En esta escena nosotros nos encontramos a Jesús en una sinagoga, le pasan el rollo del profeta Isaías, él lo abre y lee ese pasaje y afirma que ese pasaje se hace presente delante de sus ojos, que Él es el ungido, que Él es el anunciado, que Él es el que ha sido ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, que Él es el enviado para proclamar libertad a los cautivos, que Él es el que daría vista a los ciegos, que Él es el que pondría en libertad a los oprimidos. Sí, nosotros
predicamos el Evangelio. Sí, nosotros predicamos el año favorable del Señor. Sí, nosotros predicamos y vemos como oprimidos son libres y vemos como cautivos son libres, pero no somos nosotros el ungido, es Jesús. ¿Por qué nosotros vemos eso? Pastor, pero nosotros predicamos y vemos como gente queda libre de las tinieblas, queda libre de la opresión demoníaca. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? ¿Por qué? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí el Señor encomienda a su iglesia y le dice, yo iré con vosotros todos los días. El poder está en Cristo. Estad quietos porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No somos nosotros los que traemos libertad a los cautivos, no somos nosotros los que traemos libertad a los oprimidos, no somos nosotros los que operamos milagros, no somos nosotros, es el Señor a través de su iglesia el que sigue trayendo libertad a los pecadores, como trajo libertad a nosotros que estábamos perdidos sin Él. Aquí vemos como una de las cosas que el profeta mesiánico Isaías anuncia es que el Mesías, el Señor, apuntando a Cristo, a Jesús, dice que traería libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Él sería el que traería principal libertad a los oprimidos. ¿Recuerdan esas escenas donde Jesús va andando por los lugares y los demonios salen como diciendo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Ellos son atormentados por Jesús. Ellos son atormentados por nuestro Señor porque no tienen nada que hacer ante nuestro Señor. Esa guerra ha sido anunciada desde hace siglos y siglos, pero así como se anunció la guerra, se anunció la victoria del Señor y la derrota de la serpiente. Jesús siempre ha estado libertando pecadores del poder de las tinieblas. Lucas 13:11. Había una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Versículo 16 del mismo capítulo. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no podía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? En ese caso preciso, la enfermedad de esa mujer venía de un espíritu demoníaco, de un demonio. Y Jesús lo afirma cuando dice, esta mujer ha sido atada, ligada por Satanás durante 18 años. Durante 18 años, Satanás, a través de un demonio, ha tenido presa a esa mujer, esa enfermedad. Y Jesús la hizo libre al momento. Jesús no le supuso un trabajo, no le supuso un esfuerzo, no le supuso un problema, una dificultad, porque su poder sobrepasa en gran manera el poder de las tinieblas. Las tinieblas tienen poder, Satanás tiene poder, pero nuestro Señor Jesucristo es todopoderoso, todopoderoso. Y en este caso es solo un caso de los que vemos a Jesús haciendo a las personas libres de la potestad de las tinieblas. En este caso vemos como ningún líder religioso lo había hecho, ningún fariseo, ningún escriba, ningún gran líder religioso del momento lo había hecho durante 18 años. Ni médicos ni líderes religiosos podían haber solucionado el problema de esa mujer, pero llega Jesús y en un instante vence al demonio que oprimía a esa mujer y libra a esa mujer de la atadura de Satanás. Estoy convencido, hermanos, de que la lucha contra Jesús es tan feroz que Satanás participó de su arresto. Lucas 22:53. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. En el momento del arresto de Jesús, él hace una afirmación un tanto curiosa. He estado con vosotros muchas veces y nunca me habéis prendido, pero ahora es la hora y el poder de las tinieblas es vuestro. Es decir, las tinieblas ahora se han juntado para hoy sí prender a Jesús. Jesús había enseñado en medio de escribas y fariseos muchas veces. Soldados habían visto y habían oído hablar de Jesús, pero nunca había sido preso. Nunca lo habían llevado prendido como lo llevaron en ese momento, pero Jesús afirma lo siguiente. Estaba con vosotros cada día en el templo y nunca me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas está
son vuestros, está con vosotros. Entonces vemos a Jesús afirmando que las tinieblas tienen parte en todo eso. Fue Satanás el que susurra y toma control de la mente de Judas para traicionar a Jesús. Y estamos viendo aquí cómo las tinieblas participan del arresto, cómo las tinieblas ayudan, guían, mueven, podemos decirlo de muchas maneras, a esos hombres que prenden a Jesús. Y Jesús se deja prender. Jesús se deja prender porque Jesús sabe que la hora había llegado. Pero a pesar de que Jesús derrota a Satanás en el desierto en su primera tentativa, a pesar de que ya la victoria era anunciada desde el principio en Génesis, vemos como Jesús derrota a Satanás en el desierto, vemos como Jesús libera a muchos endemoniados, vemos como Jesús sana incluso a algunos enfermos, que es fruto de la atadura de Satanás. Y en ese momento parece que la batalla da un giro, ¿verdad? Parece que empieza ganando en el desierto, ganando liberando a los oprimidos, ganando liberando a los esclavizados por el pecado y por Satanás. Y ahora parece que las tinieblas usan a esos hombres, prenden a Jesús y parece que Jesús va a perder. Sin embargo, nosotros sabemos lo que pasó en aquella cruz y yo quiero leer para culminar Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Estoy convencido de que mientras Jesús era golpeado, mientras Jesús era abandonado, mientras Jesús era desamparado, mientras le clavaban los clavos, mientras Jesús era crucificado y abandonado en aquella cruz, estoy convencido de que muchos pensaban: las tinieblas han vencido. Es decir, muchos demonios creerían que habían vencido la batalla. Sin embargo, al tercer día, Jesús resucitó. Jesús vence a la muerte. ¿Y qué sucede en ese momento? Él despoja de todo poder. A todos los poderes los despoja. El lenguaje que usa Pablo en la carta a los Colosenses es cuando un ejército ganaba a otro ejército en una batalla. ¿Qué hacían cuando ganaban a otro ejército? Con los que no morían en combate, les quitaban las espadas, les quitaban la armadura, les quitaban los escudos, los dejaban solo con la ropa básica, los llevaban atados con las manos y los ataban a los caballos y entraban en las ciudades triunfantes después de haber ganado la batalla, y detrás venían sin armadura, sin armas, despojados de todo y en fila, atados, maniatados, los del ejército que habían sido derrotados. El pueblo recibía a su ejército triunfante y a los derrotados normalmente los escupían, les insultaban, les tiraban verduras podridas. Era algo que pasaba en aquel entonces. Pablo usa ese lenguaje para decir que es lo que Jesús hizo con las tinieblas. Ellos pensaban que habían ganado, pero al tercer día los dejó avergonzados. Él tomó todo el poder. Él tomó el poder de la vida, el poder de la muerte. Él tiene dominio sobre la vida, Él tiene dominio sobre la muerte, y Él vence a las tinieblas, resucitando gloriosamente al tercer día y dejando avergonzados a las tinieblas, diciendo: no, pensabais que habíais vencido, pero realmente el Cordero venció. El Cordero venció. Y a pesar de que nosotros vemos como Satanás sigue obrando en este tiempo, en este mundo caído, sus días están contados, porque como veremos en otro vídeo, le espera la gran derrota final, el castigo final, porque ya ha sido derrotado por Cristo, pero le espera el castigo final de Satanás, que veremos en otro vídeo. Así que desde el principio se había anunciado la guerra entre Jesús y Satanás, entre Jesús y las tinieblas, pero al mismo tiempo desde el principio se había anunciado la victoria que culmina en la cruz, con la resurrección de Jesús al tercer día, su victoria sobre la muerte, su muestra de poder sobre la muerte, siendo el dueño de la vida, el Señor de la vida, y humillando a todo poder y potestad de las tinieblas, que ven que nada tienen que hacer ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pronto estaremos subiendo la siguiente lección de nuestros vídeos, y la siguiente es la guerra de Satanás contra la iglesia de Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente,
junto al pastor Juan Manuel Vaz.